Bueno, ya comieron, ya están más tranquilos. No como el pobre Juan que le tocó antes del break y entonces la gente está como que me voy. Vamos un poquito tarde, entonces voy a acelerar un poquito. A veces la gente quiere tomar fotos frescos. Al final hay un código QR, si quieren descargar los slides, los pueden descargar. Yo quisiera hoy que se vayan con 4 mensajes importantes, ¿listo? De esta conferencia mía, pero sobre todo de este evento. Ya oímos a María Claudia, ya oímos a los panelistas, pero quiero que cuando se vayan esta tarde, ojalá se puedan acordar de esos 4 elementos que me parecen claves. Y por eso el título de esta conferencia se llama El futuro se construye hoy y se construye a partir de tecnología. Primer mensaje. Cuando hablamos del futuro, extrañamente en América Latina, siempre pensamos que el futuro va a llegar en el 2030, en el 2035, en el 2040, y la verdad es que no. El futuro ya está aquí. Lo estamos viviendo. Ese es el primer mensaje con el que yo quisiera que ustedes se vayan. El futuro ya está aquí. El segundo mensaje con el que yo quisiera que ustedes se vayan hoy es precisamente que el futuro, el desarrollo económico y el desarrollo social de la humanidad solo lo produce la tecnología. Todos los avances de la humanidad han sido producto de la tecnología. Tenemos un problema, y es que últimamente cuando pensamos en tecnología pensamos en inteligencia artificial, o pensamos en el celular, o pensamos en 5G, y resulta que la tecnología va mucho más allá. Si uno mira de dónde viene la palabra tecnología, tecnología viene del estudio o arte de entender lo que ocurre alrededor nuestro y de podernos adaptar. Es el conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que nos permiten diseñar y crear bienes y servicios que nos facilitan la adaptación al medio ambiente o satisfacer necesidades que tenemos. Y bajo ese concepto de que la tecnología no son solo chips y no es solo 5G, uno podría entonces pensar y decir, oiga, la persona, me iba a saltar mida tecnología, mida desarrollo como quiera, mida desarrollo como la mejora en el Producto Interno Bruto del mundo, mida desarrollo como la expectativa de vida, mida desarrollo como la cantidad de población o el porcentaje de población que vive en extrema pobreza. Como ustedes quieran medir el desarrollo, ha sido la tecnología el motor que ha llevado a que todas estas variables mejoren sustancialmente a lo largo de la historia. Y entonces les decía, si uno piensa en un tipo como Steve Jobs, seguramente el primer personaje que se inventó estas primeras herramientas hace cerca de 2,5 millones de años era como cuando Steve Jobs mostró el iPhone por primera vez. Todos los amigos lo miraban como que, wow, este tipo, ¿qué es lo que tiene en la mano? ¿Sí? Y si ustedes piensan que tecnología es todo eso que nos sirve para apropiarnos de nuestro medio ambiente y para hacernos mejor, pues creo que no hay una más importante para la humanidad que el alfabeto. Y la posibilidad de transmitir información, no desde el punto de vista auditivo, en el que todos creo que hemos jugado el tema del teléfono roto, sino alguien que puede escribir algo y todas las generaciones posteriores pueden entender lo mismo que se dijo. O piensen en la rueda. La persona que implementó la rueda era el equivalente de Bill Gates en su momento. Todo el mundo arrastrando sus productos y él con su carrito con 2 ruedas andando. Y lo vemos una y otra vez. Piensen en el cambio sustancial social, económico y demás que generó el paso de ser nómadas al sedentarismo. El poder dominar la agricultura nos permitió un resto de consecuencias inesperadas. La primera de ellas, el nacimiento de una profesión como el arquitecto. Antes usted no necesitaba un arquitecto porque usted iba de cueva en cueva. Un día el arquitecto nace. Piensen, y me gusta mucho porque ahorita les voy a compartir una historia. Cuando hablaba María Claudia de la primera revolución industrial y hablábamos del poder de cambiar el poder de los animales por el poder del vapor, aparecen estos telares mecánicos y empezamos a tener discusiones que hoy estamos teniendo. Oiga, cambien inteligencia artificial por las máquinas, nos van a dejar sin trabajo. Y entonces aparecen los esposos, padres, hermanos e hijos de esas tejedoras
Y empiezan a destruir esas primeras máquinas porque dicen nuestras mamás, hermanas, hijas y demás se van a quedar sin trabajo. Y claramente hoy sabemos, 200 años después, que es posible que este grupo de empleados o de labores se hayan desplazado, pero que al final del día se generaron muchísimos más empleos en la industria textil, solo por poner un ejemplo. Piense qué puede haber pasado si no hubiéramos incorporado la energía eléctrica a nuestro proceso productivo, o si no hubiéramos podido tener una primera llamada telefónica, que cuando hablamos hoy de tecnología, generalmente piensen en esto: el mundo, cada vez que introducimos una nueva tecnología, el mundo se achica cada vez más. Cada vez el mundo es más pequeño. El avión. Ir a Europa antes del avión era una odisea. Ir a Europa hoy es cuestión de 6 horas. Como decíamos con María Claudia, a veces es más rápido ir a Europa que ir a Medellín. Eso es otro tema. Piense cuando nos montamos en el modelo de la segunda revolución industrial y empezamos a decir, oiga, ya no voy a hacer yo todo, sino que nos vamos a partir esta línea productiva entre nosotros 6 y cada uno va a hacer un pedacito. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que empezar a marcar tarjeta porque todos tenemos que estar al mismo tiempo en la oficina. Pero ocurre otra cosa. Henry Ford pasa de producir un carro en 18 horas a producir un carro en solo 6. Y de la noche a la mañana tenemos que empezar a hablar de cosas y conceptos estructurales, sociales, como la semana de 5 días, que no tiene nada que ver con la tecnología. Pero hasta ese momento, si ustedes le preguntan a cualquier persona que trabajaba en el campo, el lunes o el domingo, era igual. Empieza a funcionar la semana laboral de 5 días, cosa que en este momento está siendo reevaluada en varios ejercicios alrededor del mundo. O piensen, cuando hablamos de tecnología, piensen en qué pasa cuando Alexander Fleming descubre los antibióticos y cómo empezamos a ver un crecimiento de la expectativa de vida. Y entonces de nuevo viene otra consecuencia inesperada, y es, oiga, vuelven los jóvenes que no murieron en la guerra al trabajo, y no hay trabajo porque los viejos no se han jubilado. Y entonces es solo hasta ahí que implementamos algo que conocemos como el modelo actual de jubilación. Un modelo que va a tener que cambiar porque vamos a vivir más años, un modelo que va a tener que cambiar porque el sistema que tenemos no funciona, el modelo de pay as you go sencillamente no funciona porque la pirámide se ha invertido. Ya les dije 2 de las 4. La tercera tiene que ver con esto, y yo creo que esta es una frase que muchos de nosotros, que creo que pertenecemos a una misma generación, hemos oído una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Y nos han dicho, la única constante es el cambio. Y eso es mentira. Y es mentira porque el cambio no es constante. Es mentira porque el cambio se está acelerando. Y se está acelerando gracias a la tecnología. Yo me imagino que ustedes, después del 2020, han sentido que el mundo va cada vez más rápido. Y de la noche a la mañana empezamos a oír y a ver una cantidad de terminología que se nos mete en la vida personal, en la vida laboral, en la vida social. Y a veces decimos, oiga, no soy capaz de aguantar el ritmo al que está cambiando la tecnología. La verdad es que esto está ocurriendo porque la tecnología se está apoderando cada vez de más aspectos de nuestra vida. Y entonces tiene uno que recordar a Gordon Moore. Algunos de ustedes seguramente conocen a Gordon Moore. Gordon Moore era el cofundador de Intel, y Moore básicamente lo que se dio cuenta por allá en 1965 es que cada 2 años, después lo movió a 18 meses, la capacidad de procesamiento de los chips se duplica. Es decir, que cada 2 años yo doy un paso el doble que el anterior. Como para que hagamos un ejercicio rápido, si yo hago 10 iteraciones y crezco linealmente, que es como la mayoría de los humanos sentimos que avanzamos, pues voy de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 8 a 7 a 8 a 9 y a 10. Lo que Moore se dio cuenta es que en el caso de los chips eso no era así. De 1 iba a 2, pero de 2 no iba a 3 sino a 4, y de ahí iba a 8 y a 16 y a 32 y a 64, etcétera, etcétera. Y entonces se sienta uno y dice, oiga, han pasado más o menos 45 iteraciones desde que Moore nos dijo, oiga, esta es la ley de Moore, y esto lo hemos venido viendo y sigue creciendo. Y entonces uno dice, ok, entonces no voy a pasar de 1 a 45, sino de 1 a... ¿Alguien quiere votar un número? ¿Nadie? ¿Cuánto? Casi. 18 trillones. 18 trillones. Esa es la velocidad a la que crece la tecnología. Y en la medida en que usamos tecnología para más cosas dentro de nuestra vida,
nuestra vida crece y se mueve más rápido. Lo más interesante es que hoy estamos aquí, en el vértice, y que cada paso que vemos es un paso el doble de grande que el anterior. Eso quiere decir que en los próximos años vamos a ver muchos más cambios que en los últimos 20 años que hayamos visto. Piensen, por ejemplo, aquí voy a decir una cosa que va en contravía de lo que dijo un panelista antes. ¿Cuándo empezamos a hablar de inteligencia artificial? En realidad empezamos a hablar de inteligencia artificial en 1956, no hace un año. Fue en 1956, en el Dartmouth Summer Research Project, que salió por primera vez el término inteligencia artificial. ¿Cuándo empezamos a hablar de cloud computing? Fue en 1970 cuando empezamos a hablar de cloud computing. Y cuando hablamos de cloud computing, sí, arrancamos en 1970 y luego de eso vimos el Internet en 1983. Y solo fue años después, casi hasta 1994, que esas primeras implementaciones de la nube se volvieron realidad. Y fue solo hasta 1995 que la gente logró entender qué era el Internet. Y quisiera que hoy se vayan también con una fecha importante que es la de 1995. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en 1995 es el equivalente a lo que está pasando hoy. Y quisiera ponerles un ejemplo. Miren a Bill Gates explicando qué es el Internet en 1995. Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? Este video tiene dos cosas interesantes. El primero es lo básico, la explicación básica que da Bill Gates de lo que es el Internet. Pero lo segundo es como la gente del común lo entiende. Dice, oiga, oí que a través del Internet iba a poder oír un partido de béisbol. El radio, ¿no? Después le dice, no, pero es que usted lo puede oír en diferido. Dice, y no ha oído de las caseteras para grabar. Así es como estamos hoy. En 1995, un grupo de científicos dijo, oiga, vamos a tratar de descifrar el genoma humano. Nos vamos a demorar 15 años. 15 años nos va a tomar hacer esto. ¿Listo? A los 7 años hicieron un corte. ¿Alguien sabe en porcentaje en cuánto iban en la mitad de esos 15 años? Iban en el 1%. Entonces salieron las críticas y dijeron, oiga, si vamos al 1% y ya llevamos 7 años, vamos a necesitar otros 695 para poder completar. Y la verdad es que acabaron a tiempo. Y acabaron a tiempo porque empezaron a mirar el problema de la biología de la misma manera en que vemos el tema de la tecnología. Y entonces los pasos fueron incrementales, exponenciales, duplicando lo que habían logrado hacer el año anterior. Cuando nos paramos en finales del siglo pasado, pasan 3 cosas que son súper importantes. La primera es el boom de las .com, en el que básicamente compañías como Sirion, del nombre que tuviera en ese momento, tendieron cable por todo el mundo y luego ese cable empezó a bajar de precio. Después en el 2007 aparece el iPhone y genera la revolución móvil y después hacia el 2010 aparecen las redes sociales y básicamente de la noche a la mañana una cantidad de elementos físicos que teníamos se materializan, se desmaterializan y nos quedamos con ellas como una aplicación en un teléfono. Y les decía yo, esa explicación básica que daba Bill Gates. Y yo me pregunto si Bill Gates en ese momento era capaz de ver que el Internet nos iba a permitir sacar el teléfono, oír una canción y que nos dijera qué canción es y poderla descargar. O si nos iba a poder permitir, sin necesidad de satélites, saber cuál era la ruta que debíamos tomar hoy para venir a este evento. O si al levantarse por la mañana podría decirle, hola Siri, buenos días, y que mi cortina se abra, que la cafetera de mi señora se prenda. O si Bill Gates sabía en ese momento que iba a poder hablar con sus hijos, esos son mis hijos,
viéndose todos los días a pesar de que mis hijos viven en otro país. Y por eso les digo que hoy estamos en ese momento. Esa explicación que daba seguramente la persona que más sabía de Internet en 1995 es lo que hoy estamos recibiendo de todas estas tecnologías de las que estamos hablando. Esas tres cosas juntas generaron un tsunami que terminó generando unas cosas importantísimas. La primera se las mencioné ahorita, un aumento en la infraestructura. La segunda, un aumento en la capacidad de procesamiento, una disminución radical en los costos de qué implicaba poder almacenar y procesar información. Cómo mejoramos la compresión de datos, entonces ahora podemos enviar más datos por las mismas vías. ¿Cuál es la velocidad de transmisión de datos? Y empezamos a producir, y creo que fue Ana Karina, de pronto fue la que dijo, data y más data. Y la verdad es que cuando hablamos, por ejemplo, del modelo de inteligencia artificial, ¿por qué tuvimos ese gran invierno de la inteligencia artificial desde 1956? Porque necesitaba una capacidad de procesamiento gigante, porque necesitaba una capacidad de almacenamiento gigante y porque necesitaba data y más data que no teníamos en ese momento. Esas son las tres cosas que hacen posible que el año pasado, de la noche a la mañana, todo el mundo diga, nos comió la inteligencia artificial. Cada 2 años estamos duplicando la cantidad de información que producimos. Para el 2025 vamos a producir 175 zettabytes. Para los que no somos ingenieros, un zettabyte son 1.000 millones de terabytes. Y de la noche a la mañana entonces nos cae el COVID. Y el COVID fue importantísimo para esta revolución por una sencilla razón. Yo no sé si conocen este teorema de la difusión de Everett Rogers. Es un teorema que básicamente dice, oiga, ¿cómo adopta la gente cualquier innovación? No tiene que ser una innovación tecnológica, ¿listo? Y él dice, mire, esto está dividido en 5 grupos, los que innovan, aquellos que son super early adopters, que en la mayoría de los casos yo creería que ustedes son ese early adopters de su familia, después vienen la mayoría temprana, y después vienen los que se quedan rezagados. Aquí están, por ejemplo, en estos laggards, están esas personas que todavía cuando ustedes les mandan el formulario para crearse como proveedor, les preguntan número de fax. Sí, ese personaje todavía está aquí. Ahora llegan y revisen si todavía nos piden los números de fax a los proveedores. ¿Qué fue lo importante del COVID? El COVID cogió esta curva y la acható. Y la acható para muchas cosas que eran básicamente preceptos sociales. ¿Sí? No, yo no voy a pasar la tarjeta así porque de pronto me roban, yo meto la tarjeta en el datáfono. No, yo firmar no te recibo así, tengo que ver tu letra en manuscrito. No, códigos QR, no. Teletrabajo, no. Comercio electrónico, mis papás nunca hicieron una transacción en línea antes del COVID. Ahora, mi papá ya no va al banco. Dice, no, ya entendí, ya no me da susto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el COVID? En realidad importantísimo para la adopción tecnológica. Destruyó unos preceptos sociales que teníamos y que teníamos sobre todo en América, ¿sí? Y en Europa. En Asia había muchas de estas cosas que ya funcionaron. Y entonces, como decía María Claudia, pasamos de una primera revolución industrial que convirtió el poder de los animales en realidad en el poder del vapor, a una segunda revolución industrial que nos llevó a un modelo de especialización, pero sobre todo energizó la cadena productiva, a una tercera revolución industrial, de la cual todavía muchos vivimos, que fue la era de la información, a una cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que, a diferencia de todas las anteriores, no tiene un gran elemento, sino que tiene muchos elementos que se cruzan entre sí. Elementos como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la realidad extendida o metaverso o multiverso, la manufactura por demanda, la robótica avanzada y la ingeniería genética. Voy a hablar solo de algunos de ellos, sencillamente porque creo que muchos de los panelistas y expositores hoy van a hablar mucho de inteligencia artificial y del tema del metaverso. Pero déjenme les pongo un ejemplo de cosas que estamos viendo interesantes en el Internet de las Cosas, de las que no hemos hablado hoy. Súper chévere que el reloj le pueda decir, oiga, usted tiene el pulso raro, vaya al médico y que eso lo salve. ¿Sí? Súper chévere que la nevera le pueda decir, María Claudia, no hay huevos, antes de venir trae huevos, y la nevera le manda uno la foto y dice, oye, no hay huevos, ojo que los niños van a llegar esta mañana y no van a tener con qué desayunar. Súper chévere que el termostato, por ejemplo, en las ciudades un poco más cálidas sirva para ahorrar energía, y súper chévere que cuando yo llegue a mi casa se prendan las luces, se abra la puerta, se ponga la música, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando yo llevo eso en realidad a un modelo de negocios en el que ustedes son parte fundamental de la implementación? Miren, por ejemplo, el caso de Cemex, que tiene unos morteros inteligentes en sus obras más grandes en México. Morteros que le dicen a Cemex, oiga, el cemento en esta obra, al ritmo que están consumiendo, se va a acabar en 14 horas.
Y entonces yo puedo tomar esas 14 horas para estar a las 13 horas y 59 minutos con los camiones que necesito estar en la puerta, con el cemento que se requiere para seguir funcionando. Hablábamos de experiencia del cliente, ahí está. Querían hablar de costos de inventario, ahí está. El Internet de las cosas va a ser fundamental para crecer en la industria en América Latina. Estamos viendo compañías como Rolls-Royce que le dicen, que producen motores de avión, que le dicen a las aerolíneas, oiga, si yo le ahorro el 3% de la gasolina, ¿usted me paga un pedacito? Y todas las aerolíneas le dicen, claro. Y entonces los motores de Rolls-Royce ahora tienen unos sensores que le dicen al piloto, oiga, en este vuelo específico, con esta carga específica, en esta ruta específica, con este peso específico, haga esto. Y se va a ahorrar 2% de la gasolina que antes hubiera gastado. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos del Internet de las cosas, por ejemplo, en un país como Colombia, estamos hablando de una posibilidad inmensa de hablar de agroindustria de verdad. No de tener pequeños campesinos que todavía producen alimentos como si estuviéramos en el siglo XIX. Y cuando uno mira, por ejemplo, dónde está la mayor cantidad de dispositivos conectados en Estados Unidos, no está en Nueva York, no está en Silicon Valley, está en la despensa norteamericana. Tractores, sensores, drones que están jugando a un campo cada vez más tecnificado y más productivo. Y por último les pongo este ejemplo que me encanta, lo vi en Shanghai hace unos años y me voló la cabeza. Usted tiene un accidente, llega la ambulancia, meten su nombre en el computador, saben usted quién es y saben cuál es su historia médica. El paramédico dice qué lesiones tiene y el sistema le dice al paramédico, oiga, llévelo a tal clínica. No necesariamente es la clínica más cerca, porque el sistema sabe que esas lesiones que usted tiene las atienden mejor en una clínica donde están los especialistas, donde están las máquinas, etcétera, etcétera. Y le dice a la ambulancia, váyase por esta ruta, no solo porque sabe cómo está el tráfico, sino porque el sistema puede ir cambiando los semáforos alrededor de la ruta para que la ambulancia llegue más temprano. Y faltando un minuto para llegar, le dice a los médicos y enfermeras, viene este paciente con estas características, está a 58 segundos para que usted esté en la puerta y lo reciba. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, eso es una ciudad inteligente. Voy a hablar de inteligencia artificial solo un poquito. Intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines. The remote descendants of today's computers. Este es un video por allá de 1969 de la Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another Y él generation. decía, los computadores que They will tenemos start son to think, unos and idiotas al lado de lo eventually que they vamos a ver. will completely outthink their makers. Y hoy estamos ahí. Hoy estamos Is en this ese momento depressing? I don't see why it should be. donde efectivamente esos superseded the computadores Cro-Magnon and dejan de ser Neanderthal man, tontos we presume. y toman nuestro control. Gracias a la inteligencia artificial. Y todos usamos inteligencia artificial. Si usan un asistente digital, usan inteligencia artificial. Si de hace unos años para acá sienten que se volvieron grandes fotógrafos, no se volvieron grandes fotógrafos. Su teléfono tiene un chip especial, una red neuronal especializada en que usted tome mejores fotos. Detección de cáncer, inteligencia artificial. Y ojo que esta es una noticia como del 2010. Finanzas, inteligencia artificial. Esta es una noticia del 2017. Abogados, data centers, etcétera, etcétera. Pero el año pasado entonces aparece ChatGPT, ¿cierto? Y tiene un efecto interesantísimo cuando la gente dice, oiga, este algoritmo es más inteligente que los que estudian para medicina, entonces podría ser médico. Y los primeros en brincar son los niños, como decía María Clara, son los niños. Y todos los niños brincan y entonces empiezan todos los colegios a decir, vamos a prohibir, vamos a prohibir, vamos a prohibir, esto es ilegal, vamos a echar gente, vamos a bloquear. Porque los niños no pueden usar ChatGPT para aprender. Esta discusión ya la tuvimos. Esta discusión la tuvimos hace como 45 años cuando los profesores de cálculo se quejaban porque los estudiantes estaban usando calculadoras en los exámenes. ¿Y qué hicimos? Lo que dijo María Claudia ahorita. Cambiamos el modelo como medíamos cómo aprendía la gente matemáticas o cálculo. Y aquí tiene que pasar exactamente lo mismo y lo dice todo el mundo. No va a destruir la educación, tiene que cambiar la manera en cómo le enseñamos, pero sobre todo en cómo medimos a los niños. Todos ustedes vieron esta noticia, todos la vieron. El padrino de la inteligencia artificial dice que nos vamos a morir y todo el mundo dice, esto es igualito a la bomba atómica y esto es el caos, bla, 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 bla. Menos de una séptima parte de ustedes leyeron la siguiente noticia que dice, oiga, por cada uno de esos hay 7 que dicen, oiga, no, necesitamos una regulación, necesitamos entender desde el punto de vista ético cómo lo manejamos, pero al final del día
La inteligencia artificial puede hacer cosas fantásticas por nosotros. Si hace un año le preguntaban a Midjourney, oiga, dibuja un cuadro de una niña de pelo rubio enfrente de unas flores, esto era lo que el algoritmo les votaba. Si hoy le preguntan a Midjourney que les haga eso, esto es lo que votan. Ella no existe. Así como no existe esta foto, así como no existe este señor, así como no existen estas señoras, así como no existe esa modelo, y así como el Papa no se puso ese abrigo. Todos lo mandaron por el chat de WhatsApp. Uy, ¿vieron el abrigo del Papa? No, el Papa no se puso el abrigo. Alguien le escribió, oiga, quiero una foto del Papa con un abrigo de invierno al estilo Gucci, whatever, bla, bla, bla. A mí hay fotos que de verdad me llaman mucho la atención. Esta es una de ellas. Esta es una foto que alguien creó de dos mujeres, madre e hija, con un look de comienzos de los 1900, y le dice, pero además quiero que la foto aparezca rasgada. Ninguna de ellas existió. O esta. Imagínese a alguien ser capaz de escribir, quiero una foto en donde aparezca una niña mirando al horizonte que está en una panadería detrás de un vidrio, y creo que en el vidrio se vea el reflejo, pero además quiero que se vean las luces. Pero esto va a cambiar radicalmente los trabajos y va a cambiar radicalmente la manera en que vemos el mundo. ¿Han visto este cuadro? The Milk Lady se llama, de Vermeer. Es un cuadro muy famoso en Europa. Bueno, en realidad no. El cuadro famoso de Vermeer es este. Y entonces la gente de Nestlé le preguntó a Midjourney, oiga, ¿cómo sería el resto del cuadro que pintó Vermeer? Y Vermeer dice, oiga, ¿sabe qué? Con el estilo del personaje, con el estilo de esta pintura, yo me imagino que el entorno en el que ella estaba es este. Oigan este. I stand before you not as an Leonardo expert, DiCaprio estuvo but as a en las Naciones concerned Unidas citizen. y dio este One of curso. the 400,000 people who marched in the streets of New York Y la on gente de Sunday Eleven Labs hizo algo encima y Billions es, of others around the world hace who que lo want que to dijo solve Leonardo our DiCaprio climate suene como otras crisis. personas. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in Y that entonces same cuando way. hablamos de ciberseguridad ya estamos empezando a oír casos de una persona que dice, oiga, me llamó mi jefe, me dijo, cerramos un negocio, necesito que gire $1 millón para pisarlo, ya le voy a mandar un correo con los datos, y el personaje dice, mi jefe me llamó y me llegó un correo de mi jefe y por eso giré $1 millón, y su jefe estaba de vacaciones. Este video lo grabé antier y lo grabé para acá, algunos ya lo vieron en LinkedIn, pero este video lo grabé para este evento. ¿Es esa misma tecnología? मैं एक नए सेवा को परीक्षण करना चाहता हूं जिसका yo no नाम sé hablar हेजेन hindi. है, जो केवल मेरे कहने को अन्य भाषाओं mi में voz, अनुवाद करने pero yo no के sé hablar अलावा hindi. मेरे मुंह Miren की mis गति को labios. बदलकर उन शब्दों के साथ मैच करने का दावा Yo dije करता una है cosa en जो मैं español, si हर quieren भाषा búsquenlo में en el कह रहा LinkedIn o en हूं। el यह TikTok. एक बहुत उपयोगी सेवा है Y lo que hace el algoritmo es und es usar mi handelt voz. sich um einen dieser neuen Y cambia los KI-Algorithmen, die wir so labios. häufig im Bereich der Yo no sé hablar künstlichen alemán. Intelligenz sehen. Generativ. Se lo mandé Dann a mis nehme ich primas que dieses sí hablan Video alemán auf, y me dijeron, wow, in dem ich qué duro mindestens eres. 30 Sekunden Yo no. aufnehmen muss, damit das System meine Stimme lernt, wie ich spreche und dann ¿Qué diese pasa si yo tengo una Transformation compañía de durchführt. entrenamiento y Mal quiero sehen, poder wie es hacer läuft. entrenamiento en otros idiomas? 而且它是我 Pero mi 们在 gente no habla 人工 inglés 智 o no 能 habla- 领域中经常 o 看 no 到 habla 的 chino. 那些新的人工智能算法之一 Lo más cool 生 es, 成的。所以我 movimiento 正 de 在 los 录制这个视频。 se llama HeyGen y el primer video lo pueden hacer gratis, así que heygen.com para que se enloquezcan ahí. Lo más interesante de la inteligencia artificial es que los costos de entrenar estos modelos están cayendo 70% por año. Todos hablan de ChatGPT, todos jugamos con ChatGPT, la versión 3 que salió a finales del año pasado. Eso le costó a OpenAI $5 millones entrenarlo en el 2018. Alguien que quiere entrenar ese mismo modelo con unas características similares de tamaño y complejidad, hoy le cuesta $500 million. Y para finalizar la década, cualquier compañía con $30,000 lo va a poder hacer.
Porque los costos asociados a este entrenamiento, así como todos los costos de la tecnología, vienen cayendo de manera exorbitante. La segunda de la que quisiera hablarles hoy es del tema de manufactura por demanda o impresión en 3D. ¿Sí? Y quisiera hacerlo porque a veces no caemos en cuenta que hay cosas que están pasando en la región que son súper interesantes. La mayoría de los fabricantes de zapatos, digamos deportivos, ya hoy pueden decirle a su usuario, venga, se lo mide y se le imprimo en 3D. Compañías como Apple están diciendo, oiga, ¿sabe qué? Ya no voy a tener que mandar las cosas a China para que me las fabriquen, sino que yo puedo imprimir en 3D componentes de mis dispositivos. Y puedo producir componentes que son 5 veces más fuertes y 10 veces más baratos que el modelo tradicional, con un agravante o con una ventaja adicional, y es que si necesito esta pieza porque se me rompió, la puedo tener en 6 horas y no en 15 días esperando que llegue de China y se quede en la aduana de la DIAN esperando a que alguien firme el papel para que entre. Hoy en día, por ejemplo, Avianca tiene 2 impresoras 3D para piezas de motores. ¿Cuánto vale un avión parqueado porque hay una pieza que se acabó y que la tienen que mandar de Houston? Versus, oiga, ¿cuánto me vale imprimir esta pieza? En Colombia hay una compañía fantástica que imprime piel. Imprime piel. Usted le manda células, por ejemplo, una persona quemada, usted le manda un vial de su sangre, toman sus células y le pueden imprimir piel con su ADN. Y ya estamos viendo los primeros ejemplos de impresión de órganos completos. Robots. Cuando ustedes piden por Amazon, esto es lo que pasa. Un robot toma lo que usted pide, se lo lleva a un humano, el humano lo taguea y el humano se lo entrega a otro robot. Y entonces la gente dice, las máquinas nos van a dejar sin trabajo, y este es un gran ejemplo del tema. En el 2012, Amazon tenía 88,000 empleados. Y ese año introdujeron 1,000 de estos robots, que no se enferman, que no tienen que ir al baño, que no tienen que ir a recibir las notas de los niños al colegio, que no tienen que almorzar, etcétera, etcétera. Entonces automáticamente la gente dijo, metieron 1,000 robots, van a votar 3,000 personas. Esa curva que ven es la curva de empleados de Amazon. Amazon hoy tiene más de 1.100.000 empleados, porque introdujeron 1,000 robots que hoy en día son 350,000 robots. Pero además esa curva, si van y la miran, también es la curva de cuánto vende Amazon, de cuántas son las utilidades de Amazon y de cuánto es el valor de mercado de Amazon. ¿Por qué? Porque al cambiar algunas labores por un modelo automatizado en donde puedo usar inteligencia artificial, puedo mejorar la compañía y atraer más clientes. Estos son robots, por ejemplo, que miran lo que pasa en las tiendas. Entonces la gente que trabajaba en las tiendas decía, oiga, ¿sabe qué? Entonces vamos a quedar sin trabajo porque casi la mitad del día yo hago esto. Y lo que ha pasado en esas tiendas es que la gente no tiene que hacer esto, y entonces la gente puede atender mejor a las personas que vamos a las tiendas. ¿Sí? Yo no sé las señoras, pero a mí siempre me toca buscar al niño de Carulla y decirle, oiga, qué pena, ¿sabe dónde está la mostaza? ¿Sí? Y el personaje hoy, que ya no tiene que hacer esto, tiene más tiempo para atenderme a mí. Entonces cuando yo salgo y me dicen, oiga, ¿cómo le fue? Digo, servicio es excelente. Y va a volver, claro que va a volver. Va a comprar más, claro que voy a comprar más porque me atendieron mejor. Y hoy hay robots para construcción. Y hoy hay robots para el tema del agro. Estos son más cool porque vuelan. Ups. Hoy hay robots que hacen lo que ustedes quieran. Y cada vez estamos viendo más robots en ambientes no controlados. Este me gusta mucho porque la gente ve estos robots que los usó la gente de Amazon para llevar, los usan para llevar productos, y la gente dice, ay, pero es que es en Estados Unidos. Y uno dice, sí, pero usted se le olvidó que Rappi en Medellín usó esos mismos robots durante la pandemia para llevar productos a zonas donde los niveles de COVID eran mayores. Pero además esa compañía es una compañía colombiana que se llama KiwiBot. Hoy vemos robots en aeropuertos, entonces ya no van a ver esos videos de la gente tirando sus maletas. Ahora va a ser el robot el que tira sus maletas. Robots como estos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos compró 2,000 de estos aparatos. ¿Usted se imagina el susto de un migrante que cruza el Río Grande y al otro lado le aparecen 4 de estos personajes? Hoy en día en Estados Unidos es más barato contratar por horas un robot que pagarle a una persona. Claramente vamos a ver ese mismo modelo de desplazamiento. Y en América Latina estamos viendo un interés grande de las compañías por utilizar robots, y en Colombia ese número es bien importante.
Claramente el robot más cool de todos, lo mencionó María Claudia ahorita, es el carro que se maneja solo. No sé si vieron, pero busquen ahorita, si quieren cuando salgan en TikTok, busquen Samir Stefanko y vayan y miren mi video montando en uno de estos carritos. Espera a ver si sale. Sí, en uno de estos carritos de Cruise. Es una experiencia surreal montarse en un carro que se maneja solo. Un carro que se estrella 5 veces menos de lo que se estrellan las personas. Y un carro que tiene dos particularidades súper importantes. Es un robot. Aprende de la noche a la mañana sí, aprende de manera rápida. Pero además lo que aprende uno lo aprenden todos. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros si pudiéramos aprender de la noche a la mañana cualquier cosa? Pero además, ¿qué pudiéramos aprender si lo que aprendió usted automáticamente lo aprendo yo? Esa es la velocidad. ¿Se acuerdan de los luditas que destruían las tejedoras? Ok, este es un man en San Francisco destruyendo el carro porque no quiere que haya carros autónomos. No sé, me imagino que trabajará en Uber o algo así. O debe ser hijo de... no voy a decir porque después me regañan. Les hablaba de 1995 y les decía al comienzo, ¿se acuerdan de esa explicación de Bill Gates? Hoy estamos en el equivalente de ese 1995 para estas nuevas tecnologías. Pero además quisiera que cayeran en cuenta que hoy estamos más cerca del 2050 que de 1995. Y que los cambios que hemos visto en el pasado son una fracción de lo que vamos a ver en el futuro. Y con eso quisiera darles mi último mensaje. Y es, el desarrollo de este país está en manos de ustedes. El desarrollo de este país no lo hacemos quejándonos todos los días en Twitter, sino que lo hacemos tratando de llevar el país al 2050 con tecnologías, con innovación, contándole a nuestros clientes qué está pasando y qué podemos hacer para que podamos pensar a futuro y no hacia atrás. Espero que les haya gustado. Si quieren los slides, ahí están. Muchas gracias.